Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de magnetismo en materiales. Sería ver los conceptos que se vieron de campo magnético o densidad de flujo magnético en el vacío, cómo aplicaríamos estos campos en materiales que tienen propiedades magnéticas. O sea que materiales que tienen una respuesta en sus momentos dipolares magnéticos a nivel atómico. Ahora les voy a hacer un dibujo. Bueno, cualquier cosa me van preguntando y hacemos un repaso de las ecuaciones. Bien. Bueno. Vamos a ver un poco entonces cómo serían las propiedades en los medios materiales y cómo es su respuesta en forma magnética. Bueno, ahí en el dibujo vamos a ver que, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: conectar un cable. Voy a dibujar un bobinado. Supongamos que tenemos una corriente que ingresa, vamos a poner otro color. Bien. Vamos a suponer lo siguiente: tenemos una corriente eléctrica que por medio de espiras comenzamos a bobinar el núcleo de un material, ¿no? Por ejemplo, algo así, supongamos. Supongamos que por acá estamos ingresando una corriente I y por el otro extremo de este cable sale una corriente I. Obviamente que acá en el medio, evidentemente, tenemos una FEM. Esa circulación de corriente genera en este bobinado, ¿no?, que tiene una inductancia, genera un campo B. O sea que va a haber un campo B por medio de líneas de fuerza que viajan, ¿no?, así, y se van cerrando por el interior de este bobinado. ¿Está bien? Ese campo B circula. En el caso del vacío, ese campo B se dispersa en todo el espacio. Pero si yo tengo un material que tiene propiedades magnéticas, el B se refuerza dentro del material. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver eso. Vamos a dibujar que el material empiezan a aparecer corrientes superficiales a lo largo de todo el material, que se denominan corrientes de magnetización. Por eso hace que el campo B en su mayor parte viaje por dentro del material, por acá, ¿ven?, y no por el vacío. Las líneas de campo B se van cerrando porque también el material hace de especie de bobinado también, porque empiezan a aparecer corrientes superficiales que se llaman corrientes de magnetización, que no son corrientes verdaderas. La corriente que aplica una FEM la llamamos corriente verdadera. ¿Está bien? Bien. Ahora, esas corrientes de magnetización que podemos ver en el material son corrientes superficiales que ocurren en el material en su mayor parte. Si el material es homogéneo, las corrientes circulan, pero pueden circular
en un sentido o pueden circular en otro sentido. O sea, la corriente de magnetización puede variar de sentido. Eso va a depender si el material es diamagnético o si es paramagnético. ¿En qué influye eso? Si el material es diamagnético, el material responde de una forma tal que se opone al campo B que genera el bobinado, o sea, al campo externo. Este bobinado que está en azul, este bobinado que está acá, genera un campo B por medio de una corriente verdadera. Entonces, esa corriente verdadera va a generar en el material o inducir corrientes de magnetización dentro del material. Entonces, esas corrientes de magnetización pueden ser a favor o en contra del campo externo. Si las corrientes de magnetización quieren debilitar el campo externo, el material lo vamos a llamar diamagnético. Y si lo quiere reforzar, lo vamos a llamar paramagnético. Entonces, dependiendo de qué tipo de material sea, las corrientes de magnetización van a estar a favor o en contra del campo externo. Igual, en cualquier situación, siempre las corrientes estas van a ser corrientes superficiales al material, así, como si fueran espiras de corriente, ¿está bien?, a lo largo del material. Esas espiras de corriente generan un vector que lo vamos a llamar vector magnetización. ¿Está bien? O sea, el M puede estar apuntando para un lado, o sea, tener un sentido, en este caso acá, horario, ¿está bien? O el M puede estar apuntando en sentido antihorario. Dentro del material. Este valor M es un vector que llamamos magnetización. En este caso, el M está siendo generado por la alineación de los dipolos magnéticos del material, a favor o en contra del campo externo. Si el material se magnetiza en contra del campo externo, decimos que se llama material diamagnético. Y si se magnetiza a favor del campo externo, le decimos material paramagnético. Bien. Generalmente esta respuesta diamagnética o paramagnética que tiene la materia es una respuesta débil. Y también se puede dar una situación de que haya materiales que tengan las dos respuestas, o sea, que tengan una respuesta diamagnética y paramagnética, pero hay veces que una prevalece respecto de la otra. O sea, si un material es más paramagnético que diamagnético, obviamente que termina siendo paramagnético y viceversa. Entonces, dependiendo de qué tipo de material, lo que vamos a obtener es un vector M en el material. Ese vector M es como el campo B, vamos a dibujarlo eso. Por ejemplo, si yo tengo en este material una línea de fuerza de campo B, vamos a suponer que el campo B, esta sería mi línea de fuerza del campo B a lo largo del material, bueno, vamos a tener un vector magnetización, también circulando por el material. Entonces, ahora vamos a las ecuaciones. Vamos a tener tres tipos, en el material vamos a tener tres tipos de campo. Vamos a tener el campo H, vamos a tener el campo M y vamos a tener el campo B. Bien,
El campo H dijimos que se llama campo magnético. El M se llama campo de magnetización. Y el B es el campo densidad de flujo magnético. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Bien, el funcionamiento de esto es el H, vamos a marcarlo acá en color, el campo H está siendo producido por la corriente verdadera. El campo H lo produce la corriente verdadera. Me van preguntando si no se entiende algo. ¿Quién produce el M? El M lo producen las corrientes de magnetización que hay en el material, que generalmente son superficiales si el material es homogéneo. ¿Está bien? Entonces, todas esas corrientes que yo estoy dibujando acá de color verde son las corrientes de magnetización. Esas corrientes de magnetización de color verde están produciendo digamos, el campo M. Bien. Entonces, tenemos dos tipos de corriente, la corriente verdadera y la corriente de magnetización. Las verdaderas, la verdadera es la corriente producida por la FEM. Y la corriente de magnetización es una corriente que aparece cuando el material alinea sus momentos dipolares a nivel atómico. Entonces, este tipo de material va a generar que el campo B, este campo B, va a ser producido, por corrientes verdaderas, o sea, este es producido por corrientes verdaderas y por corrientes de magnetización. El campo B. El campo H lo producen las corrientes verdaderas. Este de aquí. El campo M, ¿quién lo produce? La corriente de magnetización. Y el campo B es producido por ambas corrientes. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir qué es el campo B, por favor? Sí, muy bien. El campo B es el campo magnético que ya venían estudiando desde el principio de la materia. El campo B es el campo que ustedes vieron con ley de Ampère. El campo que ustedes originalmente denominaban campo magnético, en realidad su nombre correcto es densidad de flujo magnético, y que ustedes veían que cuando vieron ley de Ampère era producido por corrientes verdaderas. Y también vieron con Maxwell que lo podían producir las corrientes de desplazamiento. Bien, ahora se le agrega a B una corriente adicional, que es la corriente de magnetización. Ahora lo vamos a ver con las ecuaciones, para que entiendan un poquito mejor. Vamos a borrar aquí. Ustedes lo que conocían era que si ustedes integraban en un camino cerrado B diferencial de L, por ley de Ampère, esto era mu sub 0 por I, donde I era la corriente que atravesaba la curva gamma. Bueno, esta corriente se llama corriente verdadera. Corriente verdadera. Y es la ley de Ampère, básicamente la comenzaron a ver aplicada al vacío.
Entonces, el único tipo de corriente que había era la corriente verdadera en el vacío. O sea, una corriente que podía transportar un material conductor. Bien, además de la corriente verdadera, hay una corriente más que es la corriente de magnetización. Esta corriente de magnetización es producida por los materiales. Y también puede haber otra corriente más que se denomina corriente de desplazamiento, que era producida por la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Entonces, comúnmente, ¿cómo se llama todo esto? Se llama corriente total. Se llama corriente total. Cuando uno analiza una situación en el vacío, solamente tenemos corrientes verdaderas. En el vacío no hay materiales. Entonces, solamente uno encuentra corrientes verdaderas. También en el vacío podría llegar a haber un campo eléctrico variable. Un campo eléctrico variable. Y ahí aparece la corriente de desplazamiento. Y si en vez de estar en el vacío estoy dentro de un medio material que tiene propiedades magnéticas, o sea que sus momentos dipolares se pueden alinear a favor o en contra, aparece la corriente de magnetización. Pero de última, todo esto es la ley de Ampère. Es la ley de Ampère. Lo que estamos ampliando es el concepto de las corrientes que pueden producir campo B. Bien. Y esto lo podemos también definir así. Si yo integro el campo H a lo largo de un camino cerrado, esto va a ser igual a la corriente verdadera. A la corriente verdadera. O sea que las corrientes verdaderas producen circulación de campo H. ¿Está bien? Se pueden dar situaciones donde la corriente verdadera valga cero, entonces la circulación es cero. Y a veces, si la circulación es cero, puede dar que el H también valga cero, o que el H en algún momento cambie de sentido y me dé una circulación igual a cero. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque no siempre una corriente cero me da un H0. No siempre. A veces sí, a veces no. Y después tenemos otra integral más, que es la del vector magnetización a lo largo de una curva gamma. Esto me da la corriente de magnetización. Entonces, la corriente verdadera y la corriente de magnetización están indirectamente generando campos, ¿no? Esta genera este campo y esta genera este campo, digamos. Y la corriente de desplazamiento en realidad está debida a o vinculada al flujo del campo eléctrico. Al flujo del campo eléctrico. ¿Está bien? En la mayoría de las situaciones prácticas, donde yo estoy estudiando el campo B y me estoy independizando del campo eléctrico, porque puedo considerar que el campo eléctrico es constante o es cero, o que su variación es muy, muy leve, y que el campo eléctrico no está influyendo mucho, bueno, en esas situaciones uno puede despreciar la corriente de desplazamiento. Entonces, generalmente cuando uno estudia el campo magnético, lo hace independiente del campo eléctrico porque
lo que dice es que en determinadas situaciones prácticas el campo eléctrico no está variando en el tiempo, entonces no me está influyendo en el análisis de mi campo magnético, entonces puedo despreciar las corrientes de desplazamiento, que en su mayoría, en la mayoría de las situaciones prácticas, es una corriente muy débil, la corriente de desplazamiento. Generalmente empiezan a tener valores importantes las corrientes de desplazamiento cuando las variaciones temporales del campo eléctrico son extremadamente altas. Porque ahí me está metida una derivada, entonces, bueno, es la derivada de un flujo y ese flujo tiene que estar variando rápidamente para que empiece a tener un valor importante, digamos. Entonces, bueno, es como que ahora tengo 3 campos en un medio, digamos, en el vacío hay solamente 2 campos. Vamos a marcarlos. Sería el campo B y el campo H. Tenemos en el vacío. El campo M vale 0 en el vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío no tiene momentos dipolares magnéticos, entonces el M vale 0. Ahora, si yo tengo un material que logra alinear los momentos dipolares magnéticos, empiezo a tener ya un M importante. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, pero básicamente, conceptualmente, lo que estamos viendo es la ley de Ampère, generalizándola un poquito más todavía. A ver si les puedo mostrar algún dibujito antes de continuar para que vean cómo serían estos tipos de materiales. Profesor, ¿se escucha? Sí, te escucho. ¿En qué casos la corriente de desplazamiento la cancelamos? No terminé de entender esa parte. Bueno, cuando uno estudia el campo magnético, generalmente lo hace independiente del campo eléctrico, los estudia por separados, aunque están vinculados ambos, están vinculados. Entonces, cuando físicamente, ¿qué se hace? Se estudian independientemente uno del otro, pero los campos dependen uno del otro. Entonces yo digo, bueno, si tengo un problema en el cual no hay campo eléctrico, el campo eléctrico vale 0, o de última, si el campo eléctrico es constante en el tiempo, no va a haber corriente de desplazamiento. Entonces solamente me concentro en el campo B y viceversa. Digamos, cuando estudio los campos eléctricos, hago de cuenta que, bueno, si el problema me lo permite, ¿no? Si el problema me permite despreciar un campo o el otro. Por ejemplo, en una situación, en un circuito de corriente continua, por ejemplo, en un circuito de corriente continua hay campo B, hay campo magnético, pero no lo tengo en cuenta en las ecuaciones cuando uno resuelve un circuito de corriente continua. ¿Por qué? Porque ese campo magnético es constante en el tiempo y no genera fén inducida por efecto Faraday. Entonces, en un circuito de corriente continua, a pesar de que hay campo magnético, no influye absolutamente nada en el cálculo, en el diseño y en la resolución de ese problema. Entonces, uno es como que de una forma, llamémosla didáctica, uno puede mirar un campo y cómo se comporta ese campo independientemente uno del otro. Pero eso no quiere, por más que los estudiemos por separado los campos, o sea, uno estudia por un lado el campo eléctrico, después estudia el campo magnético, pero Maxwell nos ha dicho que esos campos dependen uno del otro. Dependen uno del otro. Entonces, no son campos totalmente independientes. Que uno los estudie independientemente son casos particulares. ¿Me explico? Simplemente es eso. Bien, gracias. Pero bueno, en realidad uno estudia el campo eléctrico y después estudia el campo magnético, pero lo que tienen que saber es que es un único campo.
y se llama campo electromagnético. ¿Está claro? Les voy a dar un ejemplo, no es un ejemplo muy, llamémoslo, similar, pero cuando ustedes en física 1 estudiaban la fuerza de roce y estudiaban la fuerza normal, las estudiaban como que eran dos fuerzas distintas, ¿está bien? Pero en realidad la fuerza normal y la fuerza de roce son dos componentes de una única fuerza, que es la fuerza de contacto. La normal es la componente perpendicular y la fuerza de roce es la componente tangencial de la fuerza de contacto. Pero a veces, ¿qué hacían? Decían, bueno, el coeficiente de rozamiento vale 0, entonces la componente tangencial, que es la fuerza de roce, vale 0. Y solamente estoy viendo la fuerza normal, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ¿por qué? Porque me estoy yendo a una situación particular. Estoy llevando el problema a una situación particular y elimino una componente de la fuerza. ¿Me explico? Entonces, bueno, en física se hace mucho eso de mirar particularmente algo para concentrar la atención en eso, nada más. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a ver. Estoy buscando algo para que puedan ver. Sí, les voy a mostrar esto, algunas constantes. A ver cómo era esto. Les voy a mostrar algunas constantes que se llaman susceptibilidades magnéticas, que es cómo el material responde. A ver si me deja. Cómo el material responde magnéticamente, ya sea en forma paramagnética o diamagnética. Bueno, a ver. Vamos a hacerlo así. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, materiales de tipo paramagnéticos. Tienen una constante que se llama C sub m, que es mayor a 0. ¿Bien? Y después tenemos materiales diamagnéticos, que estos tienen una susceptibilidad magnética menor a 0. Bueno, paramagnéticos tenemos alumbre de hierro y amonio, el uranio, el platino, el aluminio, es paramagnético, ¿sí? El sodio, el oxígeno gaseoso, bueno, ya son valores chiquitos. Generalmente la mayoría de los materiales tienen valores próximos a 0. Después, bueno, ya son materiales muy particulares, ¿no? El uranio, el platino, bueno, hay materiales que logran tener una susceptibilidad magnética, o sea, una respuesta magnética importante. Cuando más alta es la susceptibilidad magnética, ya sea positiva o negativa, la respuesta magnética del material es mayor. El cobre, por ejemplo, es diamagnético, ¿ven? Se los muestro aquí, porque el cobre es un material que nosotros usamos mucho. El cobre es un material, fíjense en que estos valores, ya se los voy a aclarar un poquito mejor.
Bueno, primero que son a temperatura ambiente, ¿no? Y estos valores, sí, varían. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta mucho la estructura atómica de un material y su respuesta magnética también. Por ejemplo, hay una ley, se llama ley de Curie, porque su descubridor fue Pierre Curie, donde define la constante de Curie. Hay materiales que son de naturaleza, tienen propiedades ferromagnéticas y cuando se los calientan a determinadas temperaturas pierden las propiedades de magnetización y generalmente pasan a ser materiales paramagnéticos, ¿no? Igual eso nosotros no lo vamos a estudiar, pero bueno, la temperatura es un valor importante a tener en cuenta. Y generalmente Profesor, Sí, respecto a eso de los ferromagnéticos, puede ser que nosotros únicamente estudiemos casos en los que el vector B y el vector H tengan una relación lineal, ¿no? Porque entiendo que los ferromagnéticos no es lineal la relación, ¿no? claro, entre el B y el H, lo que tienen los ferromagnéticos es que la permeabilidad magnética, el mu, es Sí, variable. claro. Es variable. En cambio, en los diamagnéticos y en los paramagnéticos, el mu es constante. Entonces, No como el vamos mu a es estudiar casos constante, en los que sea variable, ¿no? bueno, ¿qué pasa? Yo puedo estudiar un material, digamos, el mu es variable, pero si yo estoy estudiando una situación particular de ese material donde el mu se mantiene con un determinado rango aproximadamente constante, o sea, el mu Claro. puede ser variable, pero yo lo puedo, ¿cómo les puedo decir? Para que me entiendan, les doy un ejemplo. Yo tengo una resistencia eléctrica. Si yo le aumento la temperatura, la resistencia va a variar, pero si yo logro que la temperatura se mantenga constante, una resistencia eléctrica va a mantener su valor constante. Entonces, no me importa que un determinado valor pueda cambiar. Si yo logro que dentro de mi problema la situación práctica haga que ese valor se mantenga constante, entonces yo igual lo puedo analizar a ese problema. ¿Bien? A pesar de que el mu sea variable, yo digo, bueno, no importa, porque me estoy moviendo dentro de un rango en mi problema en el cual el mu no va a variar apreciablemente y desprecio ese efecto y bueno, y me manejo con un determinado valor de esa constante de permeabilidad magnética. A pesar de que el material yo sé que pueda llegar a variar el mu. ¿Me explico? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando uno tiene un material ferromagnético, generalmente el mu es muy alto, entonces uno dice, bueno, el mu de este material vale 1000 veces el mu sub 0. Entonces digo, bueno, el problema que estoy analizando, yo sé que tiene un mu que puede variar, pero en esta situación particular, me está diciendo el problema que el mu se va a mantener constante en ese rango de valores, ¿no? Próximo a ese rango de valores. Entonces también estoy llevando el problema a una situación particular, ¿no? Es lo mismo que les decía, en el caso particular puede ser una resistencia, un capacitor o una bobina. Cuando yo doy el valor de una resistencia, un capacitor o una bobina, bueno, puede haber factores que me los puedan llegar a alterar, pero estoy despreciando todo eso y digo que eso se va a mantener constante. Entonces, en teoría, uno también puede analizar un material ferromagnético. Y ahora voy a dar un ejemplo. Aquí, vamos a copiar esto. Un segundito que ahí les copio las... A veces la máquina anda lenta. Bueno.
Entonces, voy a aclarar un poquito más la pregunta. Entonces, yo puedo tener materiales que son de naturaleza Higgs, homogéneos e isótropos, donde la susceptibilidad magnética es una constante en los materiales Higgs. La susceptibilidad magnética es una constante. Y esos materiales, por ser isótropos, los vectores M, B y H son paralelos. Bien. ¿Qué pasa en un material ferromagnético? Bueno, en un material ferromagnético la susceptibilidad no es constante. Pero yo puedo analizar ese material ferromagnético en un rango de valor en el cual la susceptibilidad se mantiene aproximadamente constante. Entonces, de última, puedo usar las mismas ecuaciones. Me refiero a que esa susceptibilidad, aunque yo sé que pueda llegar a variar, porque es un parámetro que el material me lo puede llegar a cambiar, pero si yo estoy analizando un problema en el cual yo digo, bueno, estoy considerando que la susceptibilidad magnética no va a variar apreciablemente, entonces puedo usar las ecuaciones, ¿no? Y considerar que la susceptibilidad es una constante para ese rango de mi problema. En los materiales homogéneos, la magnetización es inducida por el H. O sea, el H produce el M. El H produce el M en los materiales diamagnéticos y paramagnéticos. La susceptibilidad magnética va a ser positiva si es paramagnético, o sea que el H y el M tienen el mismo sentido, y como en los diamagnéticos la susceptibilidad es negativa, el H y el M tienen sentidos opuestos. Entonces, el signo de la susceptibilidad me indica cómo es el sentido entre el H y el M. Si la susceptibilidad es positiva, ambos vectores apuntan para el mismo lado. Si la susceptibilidad es negativa, los vectores son opuestos. Entonces, uno puede reemplazar el M lo puede reemplazar por la susceptibilidad multiplicada por el campo H, o campo magnético. Entonces uno puede decir que tiene una relación entre el campo B y el campo H dado por una constante, donde esa constante es la permeabilidad del material, el mu, que vale, cualquier material tiene un mu que vale mu sub 0 por 1 más la susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética vale 0 para el vacío, por lo tanto el mu me queda igual a mu sub 0, que es el caso particular del vacío. Y si la susceptibilidad magnética es mayor a 0, el mu me queda más grande que el mu sub 0. Entonces estamos en un paramagnético. Y si la susceptibilidad magnética es negativa, me va a quedar un mu menor que mu sub 0. Entonces estamos en un material diamagnético. En los materiales ferromagnéticos, el mu es muchísimo más grande que el mu sub 0. Entonces hay situaciones donde el mu da un valor extremadamente alto. Bueno, esos materiales pueden ser el hierro, el níquel, el cobalto, o ciertas aleaciones de materiales que dan valores de mu muy alto, donde el vector M es alto. Profe, Sí. disculpe que me interrumpa, ¿podría repetir
nuevamente los valores de la susceptibilidad, por favor? Sí, la susceptibilidad vale 0 para el vacío. Vale 0 para el vacío, que era el caso que, por eso no la teníamos en cuenta cuando uno estudiaba el campo en el vacío. Ahora, si yo tengo un material, esa susceptibilidad puede ser positiva o negativa. Si es positiva, es paramagnético, y si es negativa, es diamagnético. Entonces, uno puede tener un material con un mu mayor que mu sub 0 o menor que mu sub 0, dependiendo si es paramagnético, el mu me va a dar mayor que mu sub 0, y si es diamagnético, el mu me da menor que mu sub 0. Profe, perdón Sí. que interrumpa de vuelta. Sí, En los casos de los diamagnéticos, si la susceptibilidad es, digamos, negativa, pero sí. no menor que -1, sigue dando que el mu es mayor que mu sub 0, digamos. Si es negativa la susceptibilidad, acá te va a quedar restando. Claro, pero si es un número menor a 1, sigue siendo positiva. No. Menor a 1, claro, estaríamos en un paramagnético. Claro, lo que yo digo es, si el diamagnético tiene la susceptibilidad negativa y, por ejemplo, es menos 0,5, Sí. el mu sigue siendo mayor que el mu sub 0. O sea, si me muevo en el rango del -1 al 0, es mayor, ¿o no? Sí. El tema es el signo. Si yo esta susceptibilidad se la estoy restando a 1, si esa susceptibilidad es negativa, se la estoy restando a 1. Sí. ¿Está bien? Entonces tengo un mu menor que mu sub 0. Pero si, por ejemplo, quiero decir, si es 0,5, te va a quedar mu igual a 0,5 mu sub 0. Ah, es verdad. Es verdad. Sí, ya entendí. Si vos tenés 0,5, es un valor positivo. Claro, pero Entonces, sigue siendo menor. es paramagnético. Entonces te queda 0,5, se lo sumas a 1, te queda 1,5. Entonces estás en un paramagnético y el mu te va a dar 1,5 veces más que mu sub 0. Para los diamagnéticos, el mu es menor que mu sub 0. En los paramagnéticos. Los diamagnéticos. En los diamagnéticos, claro, el mu te va a quedar menor porque vos estás restando a 1, le estás restando algo. Claro, menor. está bien. Perfecto. Bien, y en los ferromagnéticos, el mu es extremadamente grande, pero variable. El mu es grande, pero variable, y puede variar mucho. Pero, ¿qué pasa? Puede ocurrir que dentro del rango en que yo me mueva, puedo decir, bueno, el mu está tomando tal valor en ese ferromagnético, y lo tomo en un punto particular. Entonces, ese mu, a pesar de que pueda variar, en mi problema es una constante. ¿Me explico lo que digo? Entonces, si yo digo, bueno, en determinada situación práctica tengo un mu de mi material y el circuito o el material, en este caso se llaman circuitos magnéticos, ¿no? Tiene un comportamiento donde el mu está tomando determinado valor y mi problema se está moviendo dentro de un rango en el cual el mu no va a variar apreciablemente, entonces lo puedo tomar como si fuera una constante también. Pero ya es un caso particular. En los diamagnéticos y paramagnéticos se lo toma también como una constante, pero también puede variar por la temperatura. Pero sabemos que en física 2 resolvemos todos los problemas a temperatura ambiente. Entonces, cuando uno dice, bueno, la susceptibilidad magnética es una constante, en realidad no es tan así, porque la temperatura es algo que también me juega y me puede llegar a variar la susceptibilidad del material, sí. Pero ya el problema me tendría que estar aclarando que estoy en un problema en el cual la temperatura está variando. Entonces, si yo digo, bueno, pero si en mi problema la temperatura es constante, entonces digo, bueno, listo, tengo una susceptibilidad constante. A lo que voy, que bueno, en la práctica las cosas son un poquito más complicadas, en la práctica.
Pero bueno, en física 2, como siempre, en muchas situaciones las llevamos a casos ideales y obtenemos constantes. Bien. Bueno. Voy a mostrar un dibujito. Bueno, esto sería, por ejemplo, un toroide, donde hay una corriente verdadera. Hay una corriente verdadera que está siendo entregada por una FEM. Y ese bobinado genera el campo H. Si ese material tiene propiedades magnéticas, bueno, ahí dice que es un diamagnético. Bueno, tendrá, en este caso tendrá una corriente de magnetización, al ser diamagnético, una corriente de magnetización que se va a oponer o va a querer disminuir el campo H. Va a querer disminuir el campo H. Esa corriente de magnetización genera el campo M, la magnetización. Y con el H y el M obtengo el B. Con el H y el M obtengo el B. ¿Cómo es la ecuación que vincula estos campos? Bueno, esto era el campo B es mu0 por H más M. Esta ecuación es totalmente general y es la que vincula a los tres campos. Entonces uno puede ver que uno tiene el H lo generan las corrientes verdaderas. El M puede ser a favor o en contra del H. El M, la magnetización, puede ser a favor o en contra. En este dibujo que está acá, está en contra. No sé si lo alcanzan a ver. El M está en contra del H. ¿Por qué? Porque es diamagnético. Es diamagnético. Entonces, ¿qué va a hacer acá el M? Me va a disminuir el campo B. Entonces voy a tener un B menor que con respecto al vacío. Este B, el campo B se va a ver disminuido respecto al vacío. Eso porque justo tengo un material que tiene susceptibilidad magnética negativa. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿en qué situación? Generalmente, en la mayoría de las situaciones prácticas, lo que siempre se trata es de tener un B que tenga un valor alto. Como por ejemplo lo que se utiliza en un transformador de corriente alterna. Por eso se los construye se utiliza hierro para construir los transformadores. ¿Por qué? Porque yo necesito tener mucho flujo magnético. Recuerden que el flujo depende del campo B. Cuando ustedes hablan de flujo magnético, lo determina el campo B. Y cuando hablan de flujo eléctrico, lo determina el campo E. ¿Bien? Entonces, si, por ejemplo, este ejemplo que está acá dibujado, no me va a dar un valor B grande, porque el material es diamagnético. Entonces, esto como transformador no me serviría. Sería un material malo, de mala calidad, digamos. Por eso en un transformador no se utiliza el cobre, por ejemplo, como núcleo. ¿Por qué? Porque el cobre es diamagnético. Entonces, bueno, uno utiliza un material que tenga una corriente de magnetización a favor de las corrientes verdaderas y que esa corriente de magnetización sea alta. ¿No? Bueno, eso se da en los materiales ferromagnéticos.
En los materiales ferromagnéticos se obtiene una corriente de magnetización alta y a favor de las corrientes verdaderas. Entonces, bueno, se lo utiliza mucho, el hierro se lo utiliza mucho en los transformadores, en los generadores eléctricos, motores eléctricos, porque yo ahí necesito mucho flujo. Necesito mucho flujo. ¿Está claro? Bien, vamos a ver. Bueno. Les muestro una cosita más. Relacionada con este dibujo, ¿no? A ver si lo puedo pegar acá. Bueno. ¿Cuál es la ventaja que tiene la corriente verdadera respecto a la corriente de magnetización? La corriente verdadera la puedo medir con un amperímetro, porque está conectada a una FEM. La corriente de magnetización está dentro del material, es muy difícil de medirla, no la puedo medir con un amperímetro, ¿está claro? Entonces la corriente de magnetización, perdón, la corriente verdadera es fácil de determinar. Se puede medir. Entonces, si yo conozco la corriente verdadera, conozco el campo H. Conozco el campo H, que es lo que está aquí indicado. Vamos a marcarlo. Si conozco la corriente verdadera, calculo H, y acá despeja H. En este caso sería N por I verdadera, donde N es el número de vuelta de las espiras, dividido la longitud del material. Este L no es inductancia, no es inductancia, es L es longitud del material. Tendrían que haber utilizado L minúscula, porque a veces se puede llegar a confundir, porque recuerden que la L mayúscula es inductancia, ¿está bien? Bueno, acá no, acá está utilizada como longitud. Yo aclaro eso para que no se les mezclen las cosas. Bien. Pero ¿qué pasa con el campo B? ¿Qué pasa con el campo B? El campo B es producido por la corriente verdadera, pero también por la corriente de magnetización. Pero ¿qué pasa? La corriente de magnetización es difícil de calcular. Entonces es complicado calcular el campo B, porque yo la corriente de magnetización me cuesta medirla. Pero ¿qué truco podemos usar acá? Bueno, si yo conozco el mu del material, y conozco el H, ya puedo determinar el B. Entonces es más fácil. Entonces yo con el H, lo vamos a indicar esto, yo teniendo el H, este valor, puedo determinar cuánto vale B. Pero tengo que conocer el mu del material. Recuerden que el mu del material es mu sub 0 por 1 más la susceptibilidad magnética. Entonces, si yo conozco el mu o conozco la susceptibilidad magnética, que es lo mismo, puedo saber cuánto vale el campo B. Entonces, en estos problemas, generalmente lo primero que se hace es se calcula el H y después calculo el B. Obviamente que el B va a depender del tipo de material. Si fuera vacío, el mu ¿cuánto vale? Mu sub 0. Y estamos en una situación como hacíamos siempre. En cambio, si en vez del vacío tengo un material diamagnético, paramagnético, lo que sea, bueno, el B va a tener un valor que va a depender del material. ¿Está bien? Entonces, puedo decir ahora que la circulación del material, perdón, la circulación de B
está dada por el mu del material, el número de vueltas y la corriente verdadera. Bien. Voy a hacer una aclaración que a veces confunden ustedes, pero bueno, confunden no porque no lo sepan, sino que una cosa es el vector que llamamos densidad de corriente de magnetización, que es este K que está acá. Ese K es este K. ¿Está bien? Pero también existe una constante de magnetización, una K de magnetización, que vale mu sobre mu sub 0. Bueno, son dos cosas distintas. Dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la constante de magnetización de un material y otra cosa distinta es la densidad de corriente de magnetización, que la diferencia es que tiene una flechita acá arriba. Esa tiene una flechita. ¿Bien? Acá hay una flechita. Entonces, ¿por qué? Porque es una densidad de corriente. Las densidades de corriente son vectores. ¿Está bien? En cambio, las constantes magnéticas de un material están relacionadas con el mu del material. Comúnmente se lo llama permeabilidad relativa, o el mu relativo sería la constante magnética. Pero bueno, son cosas que a veces pueden llegar a confundir cuando están leyendo algún libro. La densidad de corriente de magnetización es un vector. Y la constante de magnetización, como dice su nombre, es una constante que depende del mu del material. ¿Profesor, se escucha? Sí. Si la constante de magnetización es mayor a 1, significa que estamos en un... Paso me dijo que no se acordaba si entraba en tercer parcial o no. ¿Cómo? No escuché. Que si la constante de magnetización es mayor a 1, claro. ¿significa que estamos en presencia de un material paramagnético? Claro. Vale 1 para el vacío. Vale 1 para el vacío, entonces mayor a 1 sería paramagnético, menor a 1 sería diamagnético. Y eso también nos indica a nosotros la orientación que tendría M, ¿no? O sea, dependiendo del material va a ser la orientación de M respecto de los otros dos vectores, ¿no? Claro, exacto. Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí tengo algún dibujito. Les voy a mostrar. Tengo la máquina media lenta, pero ya les muestro. Bueno. Sí, voy a mostrar una cosita de ferromagnéticos, pero para que vean la diferencia con el ferromagnético, voy a borrar esto. Bueno. Esto vamos a sacarlo así. Sí, bueno, lo que me interesa mostrar es esto que está acá. A ver si se entiende. Vamos a ver si se entiende el dibujo. Primer caso. Este es el primer caso. Generalmente los materiales ferromagnéticos tienen, yo para que, bueno, hacer el dibujo este es más fácil de verlo así, copiándolo del libro, pero pueden ver que tienen vectores M con distinto sentido y dirección, ¿no? Los vectores M están apuntando para todos lados. Pero este tipo de material
bueno, que hemos dicho, bueno, son muchas aleaciones o materiales que tienen hierro, níquel y cobalto. Por ejemplo, las antiguas cintas de cassette, que capaz ustedes eran muy chiquitos, pero las antiguas cintas de video y de música utilizaban el óxido de cromo. El óxido de cromo tenía una muy buena magnetización, por eso se lo utilizaba. Pero como caso, en este caso, el cromo no es un material ferromagnético, pero el óxido de cromo sí es un material ferromagnético. Entonces, bueno, uno combinando ciertos materiales logra que tengan una magnetización en pequeñas porciones del material que se denominan dominios. Lo que están dibujados ahí son pequeños dominios, que generalmente tienen el orden de tamaño de 1 micrón, por ejemplo, donde son pequeñas porciones del material que en forma espontánea o natural logran alinear sus momentos dipolares magnéticos. El tema del ferromagnetismo es interesante porque no lo pudo explicar la física clásica. La física clásica no podía explicar cómo un átomo que tenía un momento dipolar magnético podía lograr que su átomo vecino lo copiara e hiciera lo mismo. Bueno, eso recién se pudo justificar con la física cuántica. La física moderna pudo explicar por qué estos tipos de materiales tenían comportamiento ferromagnético. Y eran materiales que lograban en pequeñas porciones, vamos a dibujarlo aquí, pequeñas porciones del material tenían un M, que lo mantenían, sin necesidad de que fuera inducido por un campo externo. Entonces era como que el material de por sí tiene un M, que comúnmente se lo suele llamar campo remanente, un campo que queda ahí en el material, ¿está bien? Que lo produce en forma natural, digamos, ese campo, sin necesidad de que sea inducido por un campo externo, como pasa en los diamagnéticos o paramagnéticos. Entonces son materiales que ya de por sí tienen M, básicamente. Bueno, esto después se justificó con el principio de exclusión de Pauli. Bueno, hay toda una teoría que escapa a física 2, pero eso lo van a estudiar aquellos que vean materiales, por qué la materia responde de esa forma, digamos, ¿no? Nosotros, en física 2, es como que al material lo vemos ya en forma macroscópica y no en forma microscópica. ¿Y qué pasa con estos materiales? Cuando uno les aplica un campo externo, como este B que está acá, uno puede lograr que esas pequeñas porciones del material comiencen a lograr que el M se empiece a reforzar para un determinado lado, digamos. Hay dominios que se hacen más chicos, por ejemplo, se empieza, vamos a ponerlo en rojo, para que lo vean. Por ejemplo, este M se hace más grande que este, por ejemplo. Este M se hace más grande que este. ¿Está bien? Este M de acá se va a empezar a achicar o se va a empezar a orientar para un determinado lado, por ejemplo. Entonces es como que esos pequeños dominios magnéticos se empiezan a deformar con un campo externo. Y si le aplico un campo externo más grande, como este caso que está acá, logro reforzar un M, obviamente, un M total, ¿no? En un determinado sentido. Digamos. Acá es como que el M es chiquitito, acá, y en el caso de arriba el M vale 0. ¿Por qué vale 0? Y porque
este M se cancela con este M, si este se cancela con este. Bueno, de último me quedaría un M para arriba acá. Me quedaría un M para arriba. Más o menos empiezo a sumar todos los M y tengo un M total, digamos, ¿no? Vectorialmente. Pero aplico un campo magnético, un campo B, mejor dicho, externo, bueno, logro, o un campo magnético también, sí, lo mismo. Logro que el M empiece a pesar bastante y uno tiene una permeabilidad magnética relativa o constante magnética mucho mayor que 1, que es lo que pone acá, bueno, acá aclara acá en el libro, ¿ven? Acá la constante magnética del material, esta es K sub M, no es densidad de corriente, sino que es constante magnética o permeabilidad relativa, puede llegar a tomar valores superiores a 1000, e inclusive llegar a, dependiendo del material, llegar a valores de 100.000 veces, 100.000 veces respecto del vacío. Entonces uno logra tener un campo B extremadamente fuerte, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿esto en qué se utiliza? En los imanes, para construir imanes. Entonces uno logra un imán permanente, se lo llaman imanes permanentes porque mantienen durante mucho tiempo su magnetización, que luego por envejecimiento del material, la agitación térmica, el desgaste del material, bueno, la magnetización, los materiales también se envejecen como nosotros y por ahí con el tiempo van perdiendo magnetización. ¿Por qué? Porque son sometidos a campos por ahí de mucha intensidad con distintas direcciones y sentidos, entonces el M lo van debilitando, ¿no? Bueno, pueden pensarlo como una especie de envejecimiento del material. Bien. Bueno. Esto como para explicar más o menos el sentido de a qué llamamos un ferromagnético, digamos, ¿no? Bien, esto lo borramos. Y así vamos a las ecuaciones, a ver. Y de paso vamos a comentar algo que es algo que se llama condición de contorno. Esto sí es interesante. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué pasa si uno tiene, a ver, un material? Vamos a dibujar, sí, vamos a dibujar una línea y vamos a escribir, por ejemplo, un material que tiene un mu sub 1 y un mu sub 2, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si me encuentro así, con una situación así? Tengo dos materiales. Bueno, los mu son distintos, por lo tanto, porque son materiales distintos, obviamente, tienen distinta constante magnética, distinta susceptibilidad magnética. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de los campos? Entonces, vamos a suponer que yo tengo, por acá viene viajando un campo H y ese campo H pasa al otro material, ¿no? Entonces uno tiene, acá tengo un campo H1 y paso a un material y tengo un H2. Un campo magnético 1 a un campo magnético 2. Bueno, suele ocurrir que el H cambia
cambia de valor, generalmente cambia de valor el H. Cuando uno va de un material a otro. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar, a ver si se entiende. Vamos a ver por qué. Vamos a dibujar ahora un campo B. Vamos a suponer que yo tengo un campo B1 y ese campo B1 pasa a un campo B2, porque el material es distinto. Bueno, ¿qué pasa si yo tomo una superficie de Gauss donde el flujo del campo B1 tiene que ser igual al flujo del campo B2? ¿Por qué? Por la ley de ausencia de monopolos. Esto sería una superficie de Gauss. Entonces, si yo digo el flujo que ingresa por un lado tiene que ser igual al flujo que sale por el otro lado. ¿Por qué? Porque la integral en una superficie cerrada vale 0. Entonces, en esta situación, si el campo B1 incide perpendicular a la superficie y el campo B2 también sale perpendicular a la superficie, están a 90 grados, B1 y B2 son iguales. B1 va a ser igual a B2. Esto básicamente lo determina la ecuación de Maxwell, donde dice que el flujo, porque como el campo B son líneas cerradas, el flujo del campo B en una superficie cerrada es 0, o sea, lo que entra es igual a lo que sale, básicamente. Entonces, los B son iguales. Pero, ¿qué pasa con el H? Bueno, sabemos que B1 va a ser igual al mu1 por H1 y el B2 va a ser igual al mu2 por H2. Bueno, si los B son iguales, pero los mu son distintos, los H son distintos. Entonces, se puede ver que cuando uno pasa de un material a otro, el campo B se mantiene en forma normal y el H no. Y después se demuestra lo inverso, que el H se conserva en forma tangencial y el B no. Entonces, en forma tangencial a una superficie, el H se mantiene constante y en forma normal, el B se mantiene constante. Voy a dar un ejemplo práctico para que lo vean. Esto tiene mucha aplicación. Vamos a dibujar. Sí, vamos a hacer algo así. Hay algo que se llama entrehierro, es cuando uno tiene un material donde acá en el medio tenemos vacío. Entonces, el campo B va de un material al otro, por ejemplo. Entonces, vamos a verlo así. Supongamos que acá tengo el material, bueno, este sería el material 1, este sería el vacío, material 0, y vuelvo al material 1. O podría ser un material 2 también, de última. Un material distinto. Bueno, el B se va a mantener constante. El B que tengo acá va a ser igual al B que tengo acá y va a ser igual al B que tengo acá. Porque el B incide normal a la superficie. Entonces se conserva. Si yo tomo una superficie de Gauss así, el B que entra es igual al B que sale. Si tomo una superficie de Gauss así, el B que entra es igual al B que sale. Tomo una superficie así, el campo B que entra es igual al campo B que sale. Bueno, esta zona de aquí se la llama entrehierro, o también llamado gap en inglés. El entrehierro. El entrehierro es una zona donde yo acá adentro puedo poner algo. Puede ser una espira, o algún material, o algo que quiero estudiar, o algo que le quiero aplicar un campo.
Entonces es como que uno hace un corte en el material, hace un corte y ese espacio lo utiliza para aplicar un campo B. Bien. Estos B son todos iguales, pero no así el H. No así el H. Entonces, vamos a ver, les voy a copiar una imagen de un circuito magnético, a ver, para que vean. Sí, acá les voy a copiar uno. Bueno, esto lo borramos. Sería lo que comúnmente se llama toroide. Es un circuito magnético de forma, puede ser circular, rectangular. Entonces, el campo B, que habíamos dicho hoy que está viajando por el material, también es el mismo campo que pasa por la zona del entrehierro y vuelve a ingresar y circular por todo el material. Entonces, el B, en este caso, porque está incidiendo a 90 grados de la interfase. La interfase estaría aquí, en esa porción. Ahí tenemos la interfase. Entonces, como el B incide a 90 grados de la interfase del entrehierro, se conserva. Lo vamos a ampliar un poquito más esto. Por ejemplo, voy a exagerar el entrehierro. Entonces, el campo B que viaja por acá vuelve a ingresar al material. Si el entrehierro es pequeño, se desprecia el efecto de borde. Si es grande, puede haber un poco de efecto de borde. ¿Cómo sería el efecto de borde? El campo B viene por acá y se distorsiona un poquito y vuelve a entrar al material. Vuelve a ingresar acá al material. El campo que viene acá, cuando encuentra el aire o el vacío, es una zona donde el campo B se tiende a dispersar, ¿no? Y después vuelve a ingresar acá al material. Entonces, el campo se deforma, generalmente en un entrehierro. Pero, ¿qué pasa? Esto puede ser despreciable si el entrehierro es de pequeña dimensión. Entonces, es lo que comúnmente en física decimos se desprecia el efecto de bordes. Se desprecia el efecto de borde. Entonces, si yo desprecio ese efecto de bordes, puedo decir que el campo B es el mismo. Es el mismo. En el material y en el entrehierro. Entonces, todo el campo B que hay acá se mantiene así como líneas de fuerza constantes a lo largo de todo el recorrido. Bien, entonces como siempre, en la zona del entrehierro o gap se desprecia el efecto de bordes y se considera que el B es siempre igual, pero no así el H. Entonces vamos a tomar una curva gamma, acá voy a dibujar una curva gamma, más o menos por acá. Bien, esa es mi curva gamma. Esa es la curva gamma. Entonces yo digo, bueno, voy a integrar a lo largo de un camino cerrado dado por la curva gamma del vector H diferencial de L. El H diferencial de L. Entonces, ¿esto a qué es igual? Y sería igual a
a la corriente verdadera, que en este caso es N por I verdadera. ¿Por qué? Porque son estas corrientes que tengo acá las que atraviesan la curva gamma. Esas corrientes, o en este caso sería un solenoide, un bobinado, que están pasando por el interior de la curva gamma. Bueno, esa corriente verdadera vale N por I. N por I. Bien. Bien, pero ¿qué pasa con el H a lo largo de todo el camino? El H no se va a mantener constante, no se va a mantener constante cuando pase del hierro al entrehierro. No se va a cambiar de valor el H. No el B. El B no va a cambiar de valor. El H sí. ¿Por qué? Porque el mu es distinto. En el entrehierro, ¿qué mu tenemos acá? En el entrehierro tenemos mu sub 0. En el entrehierro, o sea, el gap, ¿cuánto vale el mu? Bueno, vale mu sub 0. De última, si es aire, bueno, va a ser un mu parecido al mu sub 0, porque el aire y el vacío tienen un mu casi iguales. Pero si el material de este toroide es un material ferromagnético, acá vamos a tener un mu mucho mayor que mu sub 0. ¿Bien? Entonces, el H va a cambiar de valor. El H va a ser distinto, porque es distinto el mu, tengo distinto H. Bien, ¿qué pasa con la circulación? La circulación se puede ver que esto va a estar dado por un H1 y una longitud L1, más un H que tengo en el vacío, que lo voy a llamar H0, que es el que está en el vacío, o sea, donde tengo el mu sub 0, por la distancia X del entrehierro, que sería esta X de acá. Veamos, ¿no? Entonces, ¿y quién sería L1? Bueno, es la longitud del material. ¿Dónde está la longitud del material? L1 es la zona donde tengo el campo magnético H1. H1. Bien. Entonces, el valor N por I, el valor del número de vueltas del bobinado por la corriente verdadera me da una relación, o me vincula, me relaciona los valores del H. ¿No? Acá hay dos, tengo un H en el entrehierro y otro H en el material. Son distintos. Bien, y esta ecuación obviamente que la voy a utilizar para calcular, obviamente después los valores de H. Tendré que tener, bueno, con los mu podré calcular el M, después calcular el B, bueno, hay que trabajar con las ecuaciones después según lo que me pida el problema. Pero lo que quería mostrar acá es que en este ejemplo que el H cambia de valor, ¿está bien? Y no así el B, en este caso, en la zona de este entrehierro. ¿Cuánto vale el M? Vamos al M, digamos, ¿no? Bueno, el M en el material va a tener un valor importante. Acá voy a tener un M. Pero en el entrehierro, el M vale 0. ¿Por qué? Porque estoy en el vacío. En la zona del entrehierro no hay M. En el material, bueno, voy a tener una magnetización que va a depender del tipo de material, de la constante magnética del material. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que M hay en el material, en el entrehierro no hay M. El B es el mismo en el material y en el entrehierro, y el H es distinto en el material y en el entrehierro. Entonces, bueno, cuando uno tiene problemas así de
de materiales magnéticos, lo que uno trata de analizar, interpretar, es cómo son los campos en cada material, ¿no? Si tengo 1, 2, 3, n materiales, bueno, tendré que ver cuánto vale el campo B, H y M en cada uno de ellos. Si el material, bueno, es homogéneo, siempre podemos decir que, bueno, que el mu se va a mantener constante. El mu se va a mantener constante, ¿no? Que sabemos que puede llegar a variar por la temperatura y eso. Pero despreciamos esos efectos de temperatura, decimos, bueno, mientras yo esté analizando este problema, voy a estar considerando que el mu se mantiene constante dentro de los rangos en el cual yo estoy analizando. Y si el material es isotrópico, siempre el B, el H y el M son paralelos. ¿Está bien? Estos vectores son paralelos. Pueden llegar a tener por ahí alguno distinto sentido, va a depender de la susceptibilidad magnética, pero siempre son paralelos. Siempre son paralelos. En general, pueden llegar a no serlos. Esto, ¿por qué lo aclaro? Porque si el material es isotrópico, en cualquier sentido que yo aplique los campos, esos campos van a quedar paralelos, en cualquier dirección del material. Pero bueno, tienen que saber que existen materiales que no son isotrópicos. Entonces, en general, podrían llegar a ser no paralelos. No paralelos. Bueno, en casi todos los problemas que van a encontrar en la guía, los vectores son paralelos, porque si consideran que los materiales que estamos viendo son isotrópicos. Pero también es un caso particular. Bien. Ahora les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar un poquito de la curva de histéresis y les voy a mostrar qué es un imán, como para finalizar. A ver. Bueno. Lo volvemos. Bueno, acá está graficando una expresión de cómo es el campo B en función de H. Recuerden que B es mu por H. B es mu por H. Bueno, si el mu es una constante, B y H tienen una relación lineal. B y H son lineales, pero si el mu llegara a ser función de H, o de las corrientes verdaderas, bueno, ya si el mu me está cambiando, empiezo a tener una curva no lineal, que ahora la vamos a ver acá. Entonces, estas curvas generalmente tienen una forma de este tipo, que el B va aumentando lentamente, pero después aumenta mucho, porque se empiezan a alinear los dipolos magnéticos de los dominios. Y llega un momento que los dominios están todos totalmente alineados y el material satura. Acá en este punto A, es como que yo puedo aumentar el H aumentando la corriente verdadera. Y eso me produce un aumento en el campo B. Pero también puedo producir un aumento en el campo B debido al M. ¿Por qué? Porque B, dijimos que es mu 0 por H más M. Entonces, el B lo puedo aumentar aumentando la corriente verdadera con el H. Y ese H me va también a estar alineando los dominios magnéticos
y ese aumento en la alineación de los dominios magnéticos me aumenta la magnetización. Y ese aumento de magnetización también me produce el aumento del campo B. Entonces, todo este fenómeno no es lineal en ciertos materiales. Por ejemplo, los ferromagnéticos le pasa esto. Los ferromagnéticos. Esta no linealidad es muy apreciable en los materiales ferromagnéticos. Llega un momento que el M, la magnetización, alcanza un valor máximo y ya el material no se puede magnetizar más. O sea, no puedo lograr magnetización infinita. Sí podría lograr un H infinito si la corriente verdadera fuera infinita, que también es muy difícil de lograr en la práctica, una corriente infinita, obviamente. Pero es como que el H sí lo puedo variar a mi gusto, el H, porque yo varío la corriente, varía el H. En cambio, el M llega a un valor máximo, que es cuando yo ya logré alinear la totalidad de los dominios magnéticos del material, y ya el M no lo puedo aumentar más. En ese momento se dice que el material se saturó. El material se saturó. Y estaría en esta zona. Estaría en esa zona. Cuando ya el M es extremadamente alto. Ahora puedo hacer lo siguiente. Disminuir el H. Disminuir el H. Entonces, cuando uno disminuye el H, y eso es fácil de hacerlo porque uno disminuye la corriente verdadera, lo que uno observa es que el M no disminuye de la misma forma que creció. ¿Por qué? Porque el material se resiste a abandonar el alineamiento de los dominios. Entonces la curva vuelve por acá. La curva vuelve por acá. Por esta zona de acá. No vuelve por el mismo lado que creció. O sea, su decrecimiento lo hace por otro camino. Por otro camino. Y eso se puede observar que cuando el H se hace cero, es cuando la corriente verdadera es cero, uno alcanza un valor de campo B remanente, se llama. O sea, el material queda con una magnetización remanente. O sea, uno alinea los dominios en una determinada dirección con un campo H. Cuando le saca el campo H, no se vuelve al desorden original, sino que el material mantiene un cierto orden desde el punto de vista magnético. Ahora, ese orden yo lo puedo destruir aplicándole un H en sentido contrario. Entonces estaría en esta zona. Si aplico un H con una corriente negativa, llega un momento que el B lo puedo hacer cero. ¿Cómo logro que el B sea cero? Bueno, ahí estaría destruyendo la alineación de los dominios y el campo B llega a un valor H a un valor cero, porque el H opuesto va a estar contrarrestando el M. Ese H se lo llama campo magnético coercitivo. El campo coercitivo es el campo que uno utiliza para oponerse totalmente a la magnetización y logro que el campo B se me haga cero. O sea, yo puedo lograr que esto se haga cero cuando estos campos son opuestos. Bien. Bueno, esto que estoy explicando no pasa en un diamagnético y en un paramagnético, porque son materiales lineales. Esto no podría pasar en un diamagnético o paramagnético. Solamente pasa en los ferromagnéticos, esta situación. Pero independientemente, en la situación que uno se encuentre, uno puede estar en un lugar de esta curva, uno puede estar trabajando en un lugar de esta curva. Digo, bueno, acá tengo un valor de B y un valor de H. Para ese B y ese H tengo un mu. ¿Está bien?
Entonces, cuando yo me paro en un punto de esa curva, para ese punto el mu es una constante. Pero si yo me muevo sobre esa curva, me muevo apreciablemente sobre esa curva, el mu va a variar bastante. Porque el mu está relacionado con el B y el H. Entonces, si yo me muevo sobre la curva, bueno, es importante la variación. Si uno sigue aumentando el H en forma negativa, el ciclo de histéresis se forma hacia el otro lado porque también se saturan los dominios para el otro lado. Y cuando se vuelve en el sentido opuesto, simétrico, digamos, hacia el otro lado. Entonces se empieza a formar una curva, esta curva tiene un área, determina un área. Esta área me está representando, como muchas áreas en física, me está representando la pérdida de energía, o relacionada con la energía. ¿Por qué? Porque yo cuando alineo dominios para un lado o para el otro, lo hago por medio de una corriente eléctrica que estoy variando. Entonces eso es energía eléctrica, y esa energía eléctrica se la estoy entregando al material. Y estoy alineando y desordenando dominios magnéticos del material. Entonces, ese movimiento de alinear y de desordenar es un gasto de energía. O sea que para que esto ocurra, tiene que haber pérdida de energía. Entonces, los materiales tienen una curva característica que tiene esta forma, que se llama ciclo de histéresis. Ciclo de histéresis. Bueno, la palabra histéresis tiene un origen raro, viene de la época de los griegos y aunque no lo crean, esto viene de una palabra que se llamaba histerón y que decían que era un órgano que tenían las mujeres, que por eso eran histéricas. Bueno, era toda una historia que tenían los griegos y lo relacionaron con todo esto, aunque no lo crean. Pero bueno, el ciclo de histéresis también existen en otras áreas de la ciencia. En biología, en economía también hay ciclos de histéresis, que básicamente tienen que ver con el retardo que tienen ante un estímulo, ese retardo en responder, ¿no?, que tiene el material. Entonces, que esa respuesta no es inmediata. Entonces, no ocurre esa alineación o esa linealidad en el material. Bueno, esto simplemente es un comentario para que sepan que en esos materiales no hay una relación lineal entre B y el H, eso porque el mu cambia, todo culpa de estos dominios magnéticos y cómo se alinean y cómo lo desordeno, etcétera, etcétera. Siempre en la parte electromagnética siempre conviene que los ciclos de histéresis sean pequeños para que la pérdida de energía sea pequeña. Entonces, si yo construyo un transformador eléctrico, por ejemplo, que es lo más clásico que se ve en física 2, que es un circuito magnético. ¿Por qué digo que es un circuito magnético? Porque vincula dos circuitos eléctricos. O sea, yo voy a dibujar acá ahora sí, algo así. Y vamos a dibujar unos cablecitos. Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo acá un bobinado L1 y dibujo de este lado un bobinado L2 y esos bobinados comparten flujo, ¿qué tenemos? Inductancia mutua, el M. Guarda que esto no es magnetización, sino que es el M de los bobinados. Bien, entonces, por este material está circulando un campo B. Un campo B. Que ese campo B que viaja por el material es el que me está generando el flujo mutuo entre los bobinados. Entonces, el flujo, vamos a marcarlo con otro color, el flujo es algo que está viajando por el material. Vamos a indicarlo con flechitas.
tengo un flujo por acá. Tenemos un flujo magnético por acá. Un flujo magnético así. Y por esta porción del material, un flujo magnético así. Y describe un camino cerrado, ¿no? Un camino, un recorrido, el flujo magnético, como sabemos que son líneas de fuerzas que no tienen principio ni fin, son caminos cerrados, las líneas de campo B. Bueno, entonces es como que el flujo circula, y el flujo en este caso es el mismo, porque si el material es el mismo, el flujo y el área, el material es el mismo, el B es el mismo y el área es la misma, en este caso si fuera exactamente igual cada porción del material, tendríamos el mismo flujo. De última, si cambio el área, bueno, el flujo va a ser igual, lo que va a ser un cambio en el área va a ser un cambio en el B, porque las líneas de campo, si el área aumenta, las líneas de campo se separan más, digamos. Bien, en este caso se dice que estamos en presencia de un circuito magnético, porque el flujo magnético es el que circula por el material. Entonces, los bobinados L1 y L2 están conectados a circuitos eléctricos, primario y secundario. Pero el material magnético funciona como circuito magnético. En los circuitos magnéticos lo que circula es el flujo. Y en los circuitos eléctricos lo que circula es la corriente eléctrica. Entonces, bueno, los circuitos eléctricos y magnéticos están muy vinculados entre sí. Bien. Y una cosita más para terminar, y ya los dejo. Vamos a ver un poquito qué es un imán. Lo borramos. Por ejemplo, si yo tengo un toroide, pero no tengo corriente verdadera, como el toroide que vimos anteriormente, pero no hay corriente verdadera, o sea, el H vale 0. Este H vale 0 porque no hay bobinado. No tengo bobinado acá. Pero, por el ciclo de histéresis vimos que si el H valía 0, me quedaba un B remanente. Y si me quedaba un B remanente, el M es distinto de 0. ¿Cómo lo puedo justificar esto? Y bueno, porque yo sé que B es mu 0 por H más M. Entonces, si yo el H lo hago 0, y el material tiene magnetización, tengo campo B. ¿Bien? Entonces, fíjense en que puedo llegar a tener campo B, un campo B, cuando no tengo corriente verdadera. ¿Por qué? Porque este B en este caso está siendo producido por corrientes de magnetización. Entonces, puedo llegar a tener una situación donde no tengo H, pero sí tengo B. ¿Bien? Que sería un material en forma de, por ejemplo, bueno, acá está dibujado un toroide, pero puede ser cualquier material que tenga una magnetización y que no haya corriente verdadera. Entonces, puedo tener esas situaciones. Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. A ver si y ya con eso lo dejo tranquilo. Vamos a suponer que el material lo corto. Este material le hago un corte acá. Lo cortamos y lo estiramos. Cortamos el material y lo estiramos. Y voy a mostrar cómo quedaría. Bien.
si yo corto este toroide en forma circular, lo corto y lo estiro en forma longitudinal, ocurre algo muy curioso. Bueno, seguimos teniendo, obviamente, el campo, el M lo voy a dibujar acá en color rojo, el M. Esa sería la magnetización del material. Y lo curioso es que cuando uno corta el material y lo estira, aparece el H. Aparece el campo H, que antes valía 0. ¿Pero por qué aparece el H? Bueno, porque afuera tengo vacío y tengo B. O sea, si yo acá tengo campo B, y estoy fuera del material donde no hay magnetización, entonces yo digo, bueno, antes el B era producido por la magnetización, este caso de acá. Tenía M y el M producía el B. Si yo el material lo estiro, ahora las líneas de campo B pasan al aire o al vacío, digamos. Empiezo a tener un B fuera del material. Pero fuera del material no hay M. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece el H. Este B vale mu0 por H. Llamémoslo H0 si quieren. Es el H, aparece un H fuera en el vacío. Y también aparece, si tengo un H, pero no tengo corriente verdadera, ocurre lo siguiente. La integral a lo largo de una curva cerrada del H, dijimos que esto era igual a la corriente verdadera. Pero si no hay corriente verdadera, esto es 0. Pero si tengo H, ¿cómo la circulación me va a dar 0? Bueno, ¿qué ocurre? Van a tener fuera del material hay un H con un sentido. Y dentro del material hay un H con sentido opuesto. Entonces, cuando ustedes circulan, yo digo, bueno, yo circulo acá con un H a favor, y cuando entro al material tengo un H en contra. Entonces, la integral sí me da 0. O sea, se sigue verificando que la integral a lo largo de un camino cerrado del H, cuando no hay corriente verdadera, me dé 0 con un H distinto de 0. Estamos en una situación que esto es 0, esto es verdadero, pero tengo un H distinto de 0. Entonces no hay problema que la circulación del H dé 0, porque yo puedo tener H's que tengan sentido opuesto, y cuando integro, la suma me da 0. Entonces, esto lo podemos ver así. Lo podemos resumir. De la siguiente forma. Lo voy a poner acá. Lo que se observa en este caso es que el campo B no cambia de sentido. El campo B es el mismo. Vamos a dibujar una línea de campo B. Por ejemplo, una línea de campo B por dentro y por fuera del material tienen el mismo sentido, porque las líneas de campo B son líneas cerradas, entonces no pueden cambiar el sentido. Siempre son cerradas, entonces, y nunca pueden cambiar su sentido, siempre apuntan para el mismo lado. En cambio, el H sí cambia el sentido. O sea, el H puede cambiar el sentido.
dentro y fuera del material pueden tener sentidos contrarios. El B no lo puede hacer eso. ¿Está bien? Entonces, todas estas cosas lo que me permiten ver es cómo se comportan los campos, qué hacen los campos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces, cuando yo empiezo a tener todos estos conceptos físicos de cómo el electromagnetismo me empieza a tirar información de cómo es el comportamiento en magnitud, en dirección, en sentido, etcétera, de cada uno de los campos, empiezo a entender cómo funciona todo esto, cómo se relacionan esos campos, y empiezo a entender lo que está pasando en la naturaleza. El M solamente está dentro del material. El M solamente está dentro del material. Eso hace que por un extremo del material, el campo B esté saliendo, y por el otro extremo del material, el campo B esté entrando. Vamos a indicarlo. Acá tengo B, campo B, sale. Y como B son líneas cerradas, por el otro lado entra. Entonces, los materiales que tienen una magnetización remanente y que no poseen corrientes verdaderas, aún así yo puedo tener B y H. Sin tener corrientes verdaderas, obviamente esto no pasa en los diamagnéticos y en los paramagnéticos. Este fenómeno no pasa. Pero en algunos materiales sí pasa esto. Como dijimos hoy, el hierro, el níquel, el cobalto, hay muchos, y muchas aleaciones pasa esto. El material tiene una magnetización no inducida, en forma espontánea, y esa magnetización hace que el campo B circule por fuera y dentro del material. En la zona donde el campo B sale del material, en esta zona, se dice que el material tiene un polo norte. Y en la zona donde el campo B entra, hay un polo sur, o polo magnético sur y polo magnético norte. Básicamente, podemos también verlo con el M. Voy a dibujar el material. Lo ponemos aquí. Si yo tengo el material y le aplicamos, por ejemplo, una magnetización hacia la derecha, eso sería el vector M, entonces acá tengo el polo norte y acá tengo el polo sur. O sea, el M, la magnetización, el sentido de la magnetización me dice dónde se encuentra el polo sur del material y el polo norte del material. ¿Está claro? Bien. Vamos a dibujar. Ya termino con esto. Voy a dibujar. Este es el planeta Tierra. Ese es el planeta Tierra. Y voy a dibujar líneas de campo B. Las líneas de campo B nacen del sur y se van hacia el norte. Y se cierran por dentro del planeta. Bien. Si salen por el sur y entran por el norte, en el hemisferio norte hay un polo sur magnético. Y en el polo sur hay un polo norte magnético. Al revés. ¿Está bien? Donde tenemos el polo norte geográfico, donde está, digamos, geográficamente indicado el norte y sur de nuestro planeta. En el norte hay un polo sur magnético y en el sur hay un polo norte magnético.
al revés. ¿Cómo sería la magnetización del planeta Tierra? La magnetización del planeta Tierra es para abajo. Ese sería el M del planeta Tierra. Bueno, el M en realidad está siendo producido en el núcleo del planeta Tierra. Se sabe que está en la parte líquida del núcleo. Y bueno, tiene muchos efectos que podemos comentar, pero no tenemos tiempo. Bueno, en la próxima clase ya haríamos un repaso de todo esto, un repaso también de corriente alterna. Y bueno, para que me consulten cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber, presente, pasado, futura, no hay problema. Bueno, los voy dejando, no sé si me están escuchando, espero no se haya cortado. A veces está medio lento esto. Profe, ¿se escucha?